cómo un joven de apenas 20 años pudo rediseñar el mapa del mundo conocido en tan solo una década. Hoy viajamos en el tiempo para desentrañar la leyenda de Alejandro Magno, el conquistador que no solo venció imperios, sino que forjó una nueva era. Nuestra historia comienza en Macedonia, donde un príncipe es moldeado por la mente más brillante de su tiempo, Aristóteles. El gran filósofo no solo le enseñó retórica y ciencia, sino que sembró en él una insaciable sed de conocimiento y una visión que trascendía las fronteras de su pequeño reino. Desde joven, Alejandro no soñaba con ser solo un rey. Soñaba con un imperio donde la cultura griega iluminara cada rincón del mundo. Su ambición no tenía límites y su destino, parecía, ya estaba escrito en las estrellas. A la muerte de su padre, Filipo II, Alejandro, con tan solo 20 años, asciende al trono. Lejos de dudar, consolida su poder con una rapidez implacable y dirige su mirada hacia el este, hacia el coloso que dominaba el mundo, el imperio persa. Su objetivo no era una simple conquista, era una misión histórica, una revancha por las invasiones persas a Grecia un siglo atrás. Con un ejército leal pero superado en número, cruza el Helesponto en el 334 a.C. La partida estaba en marcha. El primer gran desafío llegó en Asia Menor. Con generales veteranos como Parmenión a su lado, Alejandro demostró una genialidad táctica sin precedentes. Batalla tras batalla, las ciudades caían bajo su estandarte. Liberaba las ciudades griegas de la costa jonia, presentándose no como un conquistador, sino como un libertador. Su leyenda comenzaba a tomar forma, la de un líder invencible que parecía contar con el favor de los dioses. Tras asegurar Anatolia, su campaña lo llevó al sur, hacia Egipto. Aquí, en lugar de enfrentarse a la resistencia, fue recibido como un salvador que los liberaba del yugo persa. Los sacerdotes egipcios lo declararon faraón e incluso hijo del dios Amón. En la costa del Mediterráneo, Alejandro tomó una de sus decisiones más trascendentales. Fundó una ciudad que llevaría su nombre, Alejandría. No era solo un puesto militar, sino el embrión de un nuevo centro cultural y de conocimiento que brillaría durante siglos. Pero el corazón del poder persa aún latía. Darío III, el gran rey, reunió un ejército formidable para detener al joven macedonio. El enfrentamiento era inevitable. El destino de dos imperios se decidiría en una llanura cerca de una aldea llamada Gaugamela. El 1 de octubre del 331 a.C., la historia contuvo el aliento. El ejército de Darío era inmenso, una marea humana de diversas naciones. Superaban a los macedonios en una proporción abrumadora. Cualquier otro general habría dudado, pero Alejandro vio una oportunidad. Con una audacia legendaria, identificó el centro de mando persa y lanzó una carga de caballería suicida directamente hacia Darío. El impacto fue devastador. Presa del pánico al ver a Alejandro acercándose, Darío III huyó del campo de batalla. Su huida provocó el colapso de todo el ejército persa. Gaugamela no fue solo una victoria, fue la aniquilación de un imperio que había dominado el mundo durante 200 años. Alejandro era indiscutiblemente el nuevo señor de Asia. Con el imperio persa a sus pies, Alejandro no se limitó a destruir. Su verdadera genialidad radicó en su visión de fusión cultural. En lugar de imponer la cultura griega por la fuerza, promovió una mezcla, un sincretismo que hoy conocemos como helenismo. Fundó más de 70 ciudades, muchas llamadas Alejandría, que se convirtieron en crisoles de civilización. Fomentó los matrimonios entre sus soldados y mujeres locales, dando él mismo el ejemplo al casarse con Roxana, una noble de Bactria. Adaptó costumbres persas y mantuvo administradores locales en sus puestos, creando un imperio multicultural gobernado con una sorprendente eficiencia. Su amigo íntimo y general, Hefestión, fue clave en la implementación de estas políticas que buscaban unir Oriente y Occidente. Pero el horizonte siempre llamaba a Alejandro. Su ambición lo empujó más allá de Persia, hacia las desconocidas tierras de la India. Cruzó montañas imponentes y se enfrentó a reyes y ejércitos que luchaban con elefantes de guerra. Sin embargo, su ejército, agotado tras casi una década de campañas ininterrumpidas, se amotinó a orillas del río Éfasis. Por primera vez, Alejandro tuvo que ceder. El viaje de regreso fue arduo y costoso, marcando el límite físico de su conquista. De vuelta en Babilonia, el centro de su nuevo imperio, Alejandro comenzó a planificar nuevas expediciones, esta vez hacia Arabia. Pero el destino tenía otros planes. En el año 323 a.C., tras un banquete, cayó enfermo con una fiebre repentina y devastadora. En pocos días, el conquistador invencible, el hombre que había rediseñado el mundo, falleció a la edad de 32 años.
En su lecho de muerte, al preguntarle a quién legaba su vasto imperio, susurró, al más fuerte. Sus palabras desataron décadas de guerra entre sus generales, los diádocos que despedazaron su imperio. Aunque su imperio se fragmentó tras su muerte, el legado de Alejandro Magno es eterno. La era helenística que inauguró extendió la lengua, la filosofía y el arte griegos desde el Mediterráneo hasta la India, sentando las bases culturales sobre las que más tarde se construiría el Imperio Romano y, en última instancia, la civilización occidental. Su figura ha inspirado a líderes y soñadores durante más de 2 milenios. Fue más que un conquistador. Fue un arquitecto de la historia, un visionario cuyo impacto todavía resuena en nuestro mundo. La historia de Alejandro nos enseña que la visión y la audacia pueden literalmente cambiar el mundo. Su vida fue un torbellino de ambición, genialidad y un destino extraordinario. Gracias por acompañarnos en este viaje épico. Si te ha fascinado la historia de Alejandro Magno, dale a me gusta y suscríbete para no perderte más leyendas que forjaron nuestro pasado. Ahora te pregunto a ti, ¿cuál crees que fue el mayor legado de Alejandro? ¿Sus conquistas militares o su fusión de culturas? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.